Tiene mucho cemento, esa articulación, está muy bien puesta, pero por su movimiento será con movimiento, sin movimiento. Sin movimiento. Muy bien. Ahora, díganme el segundo título. Cartilaginosa, dice la doctora. Cartilaginosa. Y como que a veces tiene y a veces no. Anfi. Muy bien. Ahora la última, ¿cuál es? Sinovial. O sea, hay una correspondencia entre la estructura y la función. Bien, ahora, en la fibrosa vamos a tener la que vamos a ver ahora, doctora, con más frecuencia, doctora, que es la que tiene poco tejido fibroso. ¿Cómo se llama? Sutura. Sutura. La que tiene mucho. Y la leonodentaria, confosis. Ahora, la sutura que vamos a ver puede ser de 4 tipos, ¿no? No sé, dentada, lineal, escamosa y ¿cómo se dice piel en inglés? Skin. Muy bien. Esquindilosis. 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 Ya, muy bien. Perfecto. Claro, las edemosis pueden ser ligamentosas o membranosas. Bien. Ahora, la cartilaginosa puede ser primaria o secundaria. La primaria, ¿cómo se llama? Primaria sin condrosis. Y la secundaria síntesis. Las síntesis son gruesas. Las sincondrosis son delgadinas. ¿Ya? Los discos laterales y en la apéndice. Las sinoviales, los géneros son de acuerdo a la forma que se presenta. ¿Ustedes se acuerdan? Ya lo saben. Arrancamos por atrás. Sí. ¿Sí? Lo encaje perfecto. La P, plana. Y la otra es la E. Elipsoide o congíneo. Y la G. Ganglimo. Ya ustedes lo saben todo. Ahora simplemente buscar el nombre de cada articulación en el cráneo. Ahora, el cráneo, ¿qué necesita hacer para proteger esa joya que tenemos que el cerebro? Necesita ser duro. ¿Precisará que los huesos se muevan? No. Entonces le va a poner articulación fibrosa. Fibrosa, pero como la cabeza no puede tener mucho peso, le pone una fibrosa finita. Eso es lo que vamos a ver ahora con mayor frecuencia en la cabeza. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la cabeza. Voy
voy a tratar de llegar a todos, acomódense porque ya no nos paramos. Ya ustedes han hecho la clase y vamos a ver. Tiene por ahí los osículos, los huesitos del... Ah, ya, perfecto. Bien, cuando veo esta estructura llamada interparietal, la interparietal, veo que está dentada como si fuera una cremallera, un cierre. Y es que esa sutura que está al centro interparietal se llama sutura sagital, ¿no? Del griego sagita, flecha, y representa una sutura de tipo dentada, igual que la frontal, frontoparietal o coronal, o igual que la occipital o lambdoidea. O sea que este cráneo le damos y no se va a desplazar porque los bordes están dentados, más el tejido fibroso es inamovible. Muy bien, ese es el concepto. Ahora, cuando nosotros tenemos que el hueso temporal, que está a un costado, se aplica sobre el parietal sin tener una sutura dentada, se dice que es una sutura escamosa, que solamente se aplica sobre el parietal, se pega al parietal, esa es escamosa. Ahora, cuando miro yo la cavidad nasal por detrás, voy a ver un tabique nasal, pero por detrás. Ese tabique nasal es el hueso vomer, que hacia arriba se va a articular con el hueso esfenoides formando una esquindilesis. ¿De acuerdo? El vomer con el esfenoides forma una esquindilesis. Ahora, cuando ambos huesos de la nariz, que aquí los estoy señalando, se afrontan, esa es una sutura lineal, no tiene dientes, no tiene nada, está frente a frente, como si fuera plana, lineal. Entonces, que tenga la gran mayoría de las suturas del cráneo son de tipo sutura, articulaciones fibrosas, género, sutura. Sin embargo, por necesidades de alimentación, tenemos la articulación de la mandíbula que tiene que moverse para comer. Si tiene que moverse, tiene que ser diartrósica, o sea, una articulación sinovial. Ahora, si tengo que comer mi chanchito al palo, tengo que comer a veces un huesito, mi ceviche, mi papa a la huancaína, estoy comiendo más o menos una hora, conversando con mis amigos y comiendo. En la mañana el desayuno en la casa, media hora, en la noche la cena. Y a veces tengo que resistir mucho trabajo. ¿Qué le pondría entre el temporal y la mandíbula? ¿Qué pondría para que la articulación no sufra? Un cartílago delgado, pero cartílago al fin. ¿Cómo se llama ese tipo de cartílagos que van intraarticulares? Menisco. Entonces, la articulación entre la cavidad del hueso temporal y el cóndilo mandibular va a formar una articulación condilia, tipo sinovial, género condilia. Ahora, ¿cuántos cóndilos son? 2. Bicondilia, obligatoria, porque nosotros abrimos moviendo los 2 cóndilos. Muy bien, ahora ya sé que es una articulación la única, sinovial, bicondilia. Si es sinovial necesita cápsula,
Y si necesita cápsula, la cápsula tendrá ligamentos. Tendrá ligamentos. Los ligamentos van a ser laterales a la articulación, ligamento lateral. Mediales a la articulación, ligamento medial. Ya está, se me hizo fácil. ATM, articulación temporomandibular, ligamento lateral y medial. Sin embargo, debo ver que existe una pequeña espina que antiguamente le llamaban espina de Spix, S-P-I-X. Ahora se le denomina língula. Es una língula ósea que está cubriendo la entrada al conducto alveolar. Esa língula ósea es el lugar donde llegan los ligamentos hacia la mandíbula. Muy bien. Esos ligamentos que ya no son cápsulas, sino que son extrínsecos a la cápsula, vienen, uno, de esta apófisis del temporal, que la vamos a aprender la próxima semana, que es la apófisis estiloides. Apófisis estiloides. Apófisis estiloides. Porque parece un estilo, una punta. Parece una punta. Estiloides. Entonces el ligamento, si sale de estiloides a la mandíbula, se llamará estilo mandibular. Muy bien. Luego, seguimos con el oides. Aquí tenemos la apófisis pterigoides, que la vamos a aprender la próxima semana. Apófisis pterigoides, que pertenece al hueso esfenoides. La apófisis pterigoides va a enviar otro ligamento a la mandíbula. Se va a llamar pterigomandibular. Y finalmente, el mismo hueso esfenoides, ¿no?, en su cara inferior, el mismo hueso esfenoides va a enviar otro ligamento a la mandíbula llamado esfenomandibular. De tal manera que hay tres ligamentos que su nombre terminan en mandibular. El estilomandibular, pterigomandibular y esfenomandibular, que son tres ligamentos extrínsecos a la cápsula articular de la ATM, cápsula que solamente tiene ligamentos laterales y mediales. Ahora, ¿quién va a inervar esta articulación? La va a inervar una rama del trigémino, el nervio craneal 5. ¿Pero por qué? Porque el trigémino inerva la cabeza en forma sensitiva. Luego, ¿cuál es la rama específica del nervio aurículo temporal? Aurículo temporal. Luego, la arteria va a ser la auricular profunda. Auricular profunda. De esa manera, el cráneo tiene puras suturas en razón de tener una cavidad sólida para proteger el cerebro. Pero la única móvil es la de la mandíbula. Es una articulación tipo sinovial, género bicondilia obligatoria, con ligamentos intrínsecos en su cápsula, lateral y medial, ligamentos extrínsecos, muy bien, pterigomandibular, estilomandibular y esfenomandibular. Luego, la auricular profunda la irriga y el nervio aurículo temporal va a inervarlo en forma sensitiva. Esta articulación, por ser de mucho uso, tiene un cartílago intraarticular. Muy bien. Se acabó la cabeza y luego vamos a sacar esta es una vértebra. Vértebra que tiene hacia arriba un hueso llamado cuerpo vertebral, que tiene hacia atrás un foramen enorme llamado foramen vertebral, donde vamos a encontrar la médula. Lo que está del cuerpo hacia atrás es el arco neural. Bien, hay apófisis espinosa y apófisis
transversas. Muy bien, ya tengo esta vértebra con su cuerpo y todo, pero sucede que la primera que debe dar el ejemplo no tiene cuerpo y se va a llamar Atlas. Se caracteriza porque no tiene cuerpo. Ahora, solamente, como dice el doctor, tiene masas laterales. Pero ¿cuál es la importancia de este Atlas? El Atlas va a recibir en sus cavidades, doctora, en sus cavidades articulares superiores, va a recibir a los cóndilos del occipital que soportan la cabeza. Entonces, voy a buscar los cóndilos y aquí tengo los cóndilos occipitales. Aquí están los cóndilos occipitales. En la base del occipital que va a sostener la cabeza. De tal manera que estos cóndilos se apoyan sobre el atlas y me van a permitir una articulación de tipo sinovial género bicondilia nuevamente, que solo me permite hacer este movimiento. Adelante y atrás. Muy bien. Ya tenemos esa articulación. Luego, debajo del atlas viene, como dice la doctora, el axis, que significa eje. ¿Por qué? Porque tiene esta apófisis o proceso odontoides, ¿no?, que va a reemplazar el cuerpo del atlas y se va a colocar ahí. Y va a permitir que el atlas gire sobre el axis. ¿Cuál es el que está fijo? El axis, C2. ¿Cuál es el que gira? El atlas. Y como el atlas soporta la cabeza, cuando rotamos, hacemos esto. Y está rotando la articulación entre, ahí voy doctor, entre el atlas y el axis. Y el doctor se adelanta porque ha leído y me dice, doctor, esa apófisis dentiforme u odontoides tiene que estar fija al atlas, y para eso el atlas va a cruzar un ligamento de lado a lado en forma transversa. Ese ligamento se va a llamar ligamento transverso, cosa que ya el diente encaja en un ligamento y en el arco anterior. Esta articulación va a ser de tipo sinovial, género en pivote o trocoide. Esta es la base para decir no. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama la articulación entre el atlas y el occipital? Atlanto-occipital. Muy bien. Muy bien. Ahora, son articulaciones sinoviales porque se están moviendo. En cambio, estas eran fibrosas porque no se mueven. Ha cambiado mucho todo. Bien, vamos a ver qué más nos puede ofrecer las vértebras en general. Claro, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Las vértebras, los huesos, todo. Hoy día estamos en contacto, nada más en articulaciones. Bien, aquí tengo una vértebra torácica. La van a conocer porque la apófisis espinosa desciende. Pero ¿qué les quiero mostrar? Que en el borde superior del cuerpo, tiene una pequeña cara articular. Ahí está, aquí. Tiene una pequeña cara articular. Una pequeña cara articular en el cuerpo. Estamos hablando del cuerpo. Y luego, abajo, tiene otra pequeña cara articular. Son pequeñas. ¿Qué pasa con estas vértebras? Que en esas caras articulares en el cuerpo va a venir ¿quién? La costilla. Entonces la costilla va a estar presionada desde abajo y va a estar presionada desde arriba.
Al estar presionada desde abajo y desde arriba, la costilla necesita una cabeza con una superficie plana arriba y otra abajo. Pero cuando respiro, la costilla se mueve. Ahora, si se mueve, ¿qué tipo de articulación será? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Sinovial. Sinovial. Se mueve, he dicho. Sinovial. Pero si es plana por arriba y plana por abajo, haciendo una punta, ¿qué género de articulación será? Plana, biplana, como dice el doctor, porque es arriba y abajo. Muy bien. Debajo de la cabeza, ¿qué existe? Cuello, la lógica. Y después del cuello viene algo así como una papa. ¿Y cómo se dice papa en palabras? Muy bien, tubérculo. Y esto será una tuberosidad costal. ¿Pero a dónde va esto? ¿Por qué existe una tuberosidad costal? Porque la vértebra torácica va a tener, espérense un ratito que busque lo más bonito. Va a tener en el extremo de las apófisis transversas otra cavidad articular. Esta cavidad articular está, doctora, en el extremo de las apófisis transversas para la tuberosidad costal. De tal manera que la costilla va a estar atrapada entre dos vértebras y también va a hacer contacto con la tuberosidad costal. Va a tener 3 puntos de contacto con las vértebras. Esta articulación también será de tipo sinovial, género condiliar. Muy bien, pero como me decía acá el doctor, que está a mi espalda, las vértebras también tienen otro tipo de superficies, como esta que se va hacia arriba. Estas superficies son apófisis articulares, superiores 2 e inferiores 2. Estas. Y son planas, como ven ustedes. Aquí está, planita. Son planas, doctora. Son planas. Ahora, estas articulaciones van a ser sinoviales, tipo sinoviales género, planas. Ahora, viene otro tipo de articulación en la misma vértebra. Cuando una vértebra, supongamos que estas dos son continuas, una vértebra se apoya sobre otra, el cuerpo de una y el cuerpo de otra están separadas por un disco intervertebral. Ese disco intervertebral es cartilaginoso. Es cartilaginoso. Aquí lo tenemos. Estos son los discos intervertebrales cartilaginosos. Ahí están. Llamados discos intervertebrales, hechos de cartílago y agua. Alrededor del cartílago su borde es cartilaginoso, pero adentro es gel. ¿Ya? Núcleo pulposo se llama ese gel. Ahora, ese cartílago necesita ser hidratado. Cuando medimos el cartílago, mide el 25% de la altura de la vértebra. Esto quiere decir 25% de la altura de toda la columna vertebral. Ahora, cuando usted empieza el día, mide 1,72 m. Cuando termina el día, mide 1,70 m. ¿Qué pasó? El peso deshidrató los cartílagos. Ahora, ella toma agua y en la noche vuelve a crecer. ¿Qué pasa con los ancianos
que ya no quieren tomar agua. Ustedes se han dado cuenta que sus abuelitos, ustedes lo veían como unos, ¿no, doctora? Unos hombres grandazos. Mi abuelito, qué lindo, fuerte. Y ahora el abuelito está más chiquito. Ustedes le ponen el brazo encima del hombro, hola abuelo, ¿cómo está? Lo cariño. Pero está más chiquito. ¿Por qué? Porque los cartílagos se deshidratan y ellos no toman agua. ¿De acuerdo? Entonces, engrían a sus abuelos ofreciéndoles su agüita de anís, manzanilla, siempre, a toda hora, su cafecito. Abuelito, hidrátate porque el doctor me ha dicho que los cartílagos es para que no te duela la columna, para que esté hidratada. Y después le va a decir, razón tenías, hija, porque cuando tomo mi café me pasa el dolor de la columna, porque se hidrata. ¿No? Bien, entonces, estas articulaciones de tipo cartilaginosa se van a llamar sínfisis. Sínfisis, género, sínfisis. Igual que la del pubis, la sínfisis púbica, que se mueve durante el parto. En cambio, las intervertebrales se mueven cuando tenemos movimiento. ¿Se puede lesionar el cartílago? Sí. ¿Se puede salir el núcleo pulposo? Sí, y va a comprimir a la médula espinal. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos tipos de articulación hay entre vértebra y vértebra? Cartilaginosa entre cuerpo y cuerpo. Luego, entre las superficies articulares es de tipo sinovial. Y luego, entre las apófisis espinosas, una sobre otra, existe un ligamento epiespinoso, interespinoso, fibroso, y entre las apófisis transversas, también existen ligamentos intertransversos, que son de tipo fibroso, género sindesmosis. Pero sin embargo, la columna vertebral va a tener, mire usted, desde el hueso occipital, desde la base del hueso occipital, vamos a ver desde dónde, desde la base del hueso occipital. A esto se le llama apófisis basilar, porque está en la base, basilar con S, apófisis basilar, ahí empieza un ligamento para la espina, ¿no? Viene desde arriba y, como dice el doctor, baja a lo largo, y algo cuando es largo se llama longitudinal hasta llegar al sacro. Si es un ligamento espinal y va por delante, ¿cómo se llamaría? Anterior, el ligamento espinal anterior. Luego, eso va por delante del cuerpo, el o el espinal anterior. Pero ¿qué pasa si va por detrás del cuerpo, dentro del conducto raquídeo? Si va por detrás del cuerpo con la misma longitud, se llama ligamento longitudinal posterior. Muy bien, pero ¿qué pasa si yo pongo un ligamento de color amarillo entre las láminas, que vamos a aprender la próxima semana, las láminas vertebrales, atrás, en el arco neural? Se va a llamar ligamento amarillo interlaminar. Ahora, retomo la preocupación del doctor, ¿no? De decir, doctor, pero no solamente el ligamento transverso va a fijar el diente al atlas, va a haber también un ligamento desde la punta hasta el occipital, que se llama ligamento apical. Y luego un ligamento en forma de cruz, llamado cruciforme. Esos tres, apical, transverso y cruciforme,
van a pegar la apófisis odontoides hacia el arco anterior del atlas. Y las vértebras van a tener cartílago, sínfisis, sinovial entre las superficies articulares, dos arriba, dos abajo, y, perdón, esto tiene polvo, y interespinoso e intertransverso. Bien, eso es con relación a la columna. Esta era la costilla, cabeza, cuello, tuberosidad, cuerpo. Vamos a ver que abajo hay un borde y un canal. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Canal subcostal. Ahí va el van subcostal. Pero el borde anterior, el extremo anterior de la costilla, no llega al esternón. No llega. Muy bien. No llega al esternón. No le alcanza. ¿Qué pasa? Necesita un cartílago. Muy bien. ¿Ve? La doctora dice, necesita un cartílago. Un cartílago. Que acá los tenemos, pegados al esternón. Ahora, ¿cómo se llama la articulación que va del hueso costilla al cartílago? Se va a llamar condro, que es cartílago costal. Condro costal. Y es una articulación de tipo cartilaginosa, género sin condrosis, porque es fina. Si fuera sínfisis sería pues enorme, gruesa, fibrosa. Esta no, esta es hialina. Este es sin condrosis. Ahora, el cartílago cuando llega al esternón, el cartílago, y acuérdense que yo tengo que respirar, se va a mover. ¿Qué tipo de articulación tendría que ser? Sinovial. Género plana. El cartílago con el esternón es sinovial, género plana. ¿De acuerdo? Entonces, empezó la cabeza con biplana, con las vértebras, y termina el extremo cartilaginoso esternal, sinovial, biplana. Esto quiere decir que los dos extremos me van a permitir que se muevan las costillas para la respiración. Terminamos con el esternón, que tiene tres porciones: mango o manubrio, cuerpo y proceso sifoideo. Mango, cuerpo, proceso sifoideo. Mango, cuerpo y proceso sifoideo. El mango con el cuerpo tiene a nivel de tórax 4 una articulación llamada subesternal, ángulo de Lewis. Esta articulación es cartilaginosa y como es fina, ¿qué sería? Sin condrosis. Entre el cuerpo y el sifoides es tipo cartilaginosa y es fina, es sin condrosis. Terminamos con la vedette. Y la vedette es el sacro con los huesos coxales. El sacro con los huesos coxales. El sacro con los huesos coxales. El sacro encaja entre ambos huesos coxales. El sacro, doctor, encaja entre ambos huesos coxales por detrás. El sacro encaja entre ambos huesos coxales por detrás. Soporta todo el peso de la columna vertebral que sostiene al tronco. Sostiene todo el tórax, el abdomen y la pelvis. Sostiene los miembros superiores, el cuello, la cabeza. Prácticamente el 60 o 70% del peso del cuerpo, ¿no? Bien, entonces va a encajar entre los dos
sacrocoxales o ilíacos. Esta articulación ya es más complicada, porque es una articulación tipo sinovial, ¿ya? Que tiene cartílago y es más, tiene poderosos ligamentos sacroiliacos o sacrocoxales anteriores y posteriores. Es lo que me preguntó un alumno en antes. Entonces, ¿qué digo? Dice usted que la articulación sacrocoxal o sacroiliaca es tipo sinovial, es plana, es cartilaginosa y también tiene ligamentos, o sea, también es fibrosa. Es especial, es especial. Bien, ahora, ¿qué otros ligamentos tiene el sacro hacia atrás? Aquí tengo la tuberosidad isquiática y aquí tengo la espina ciática. El sacro, como veremos de aquí a 2 semanas o 3, envía ligamentos a la espina. Si va del sacro a la espina, ¿cómo se llamará el ligamento? Sacroespinoso, muy bien. Y si va del sacro al tubérculo, a la tuberosidad, sacrotuberoso. Entonces el sacro está bien agarrado a la pelvis, sobre todo a la parte isquiática. Ahora, voy a hacer una pregunta. Entre la vértebra cervical 1 y cervical 2, miren la pregunta, tiene que ser una mujer valiente la que conteste. Los hombres no somos tan valientes. Diga usted, describa, ahí no, voy a ser capcioso, describa la articulación entre el atlas y el axis. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Usted, doctor? Sí, el doctor va a hablar. Despacio, tranquilo, porque estamos aprendiendo. Entre el atlas y el axis. ¿Ya? Mire usted, vamos a ponerlo bonito para que el doctor se acuerde. Tranquilo. Dígalo, doctor, como profesor, ¿qué va a hacer usted? En voz alta y despacio para que le entiendan. Vamos. ¿Los ligamentos? No, tipos de articulación. Yo, doctor, podría decir. A ver, la doctora quiere. 1. Articulación Atlo-axial o axo-atlántica. Ya, ¿qué más? O odonto-atlántica. ¿Qué más? Articulación de los cóndilos. En pivote van 2. La trocoide ya lo dijo, ¿no? Atloazoidea. La articulación. Muy bien, ahí he escuchado algo muy inteligente. De los ligamentos, ¿no? Anterior y posterior de la columna. Y los ligamentos amarillos. Muy bien, ¿qué más? Ya hicieron la sinovial. Cierre la boca. Sinovial entre odontoides y el arco anterior del atlas. 2. Los ligamentos largos de la columna vertebral anterior, posterior y amarillos. ¿Qué más? No. Articulaciones. ¿Las apófisis transversas se articularán? Sí. Tipo ligamentosa, ¿no? Fibrosa. ¿Las espinosas se relacionarán? Sí. Tipo fibrosa ligamentosa. Muy bien. Ahí está perfecto. Y entre las apófisis articulares que también son sinoviales.
Ahora, ¿qué pasa si yo agarro el axis con, mejor dicho, C2 con C3? ¿Qué tipo de articulaciones habrá? ¿Ah? Planas, sinoviales planas en las articulaciones. ¿Qué más, doctor? En las apófisis transversas, intertransversas, fibrosas, entre las apófisis espinosas e interespinosas, fibrosas también, y entre los cuerpos vertebrales. Cartilaginosas. Muy bien, tipo sífisis. Sífisis. Finalmente, no sé que ustedes ya hoy es sábado, el cuerpo lo sabe. Finalmente, del hueso occipital a las apófisis espinosas cervical 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es la que más prominencia hace, por eso a la cervical 7 se le llama la prominente. Existe un ligamento que por esta zona llamarse nuca, este ligamento que agarra el occipital y las 7 vértebras en sus apófisis espinosas, se llama ligamento nucal. Ligamento nucal. Ligamento nucal. ¿Ya? Toda la columna cervical más el occipital. Ligamento nucal. ¿Y termina dónde? En la prominente, la C7. Ahí quedó. Ligamento nucal. Desde el occipital, pasando por todas hasta la C7, en medio, justo en medio. Pregunto. Tipo y género de la articulación entre la costilla y el cuerpo vertebral. Sinovial plana. Ahí está rapidísimo el doctor. Tipo y género de esta articulación. Bien. ¿Y qué subtipo? Dentada, lineal. Ah, ya. No me grite, doctora, no me grite. Tipo y género de la ATM. Sinovial, bicondilia. ¿Alguien se atreverá a decirme los ligamentos intrínsecos, o sea, de la cápsula? Muy bien, lateral y medial. Y todos los otros extrínsecos terminan diciendo maxilar. ¿Qué quiere decir maxilar? Que viene de la estiloides a la mandíbula, mandibular. Que viene de la pterigoides a la mandíbula, pterigomandibular. Y de abajo del esfenoides a la mandíbula, esfenomandibular. Es la única que se mueve, no hay más. ¿De acuerdo? Bien, el día martes vamos a tener clase. Ya voy.